Donald Trump es un hombre que ha sobrevivido a todo tipo de adversidades, eso es innegable. Bancarrotas, escándalos mediáticos, juicios politizados, 4 intentos de asesinatos en su contra durante la campaña, y ahora con 78 años de edad, afronta una amenaza mucho mayor que la de los demócratas o los fiscales que lo persiguen con uñas y dientes y lo han condenado, pese a que es el presidente electo, por ejemplo en el juicio de Stormy Daniels en Nueva York. ¿Cuál es esa amenaza? Se preguntarán. Bueno, hoy lo verán. Tras una fachada meticulosamente construida, se esconde alguien que nada tiene que ver con los valores de los republicanos o del movimiento MAGA. Un tecnócrata progre recalcitrante aplaudido por The New York Times y ensalzado por Netflix. Alguien que llamó a Trump el Hitler de América. Lo comparó con la heroína que destruye las comunidades rurales y llegó a decir que prefería votar por su perro antes que por él. Pero ahora es la segunda persona más poderosa del organigrama de Estados Unidos. ¿Pistas? Piensen en Lyndon B. Johnson, cuya gélida sonrisa se mantuvo en silencio cuando las balas acabaron con Kennedy y lo hicieron presidente. O piensen en George Bush padre, quien disfrazado de leal estuvo completamente conectado con el atentado que casi le cuesta la vida a Ronald Reagan, siendo un íntimo amigo y allegado comercial de John Hinckley Sr., padre del terrorista homicida. América del Norte ostenta en total 4 presidentes asesinados y otros 4 que murieron durante el cargo. El más emblemático de estos últimos es Franklin Delano Roosevelt, cuyo corazón sucumbió a los horrores de la Segunda Guerra Mundial que él mismo perpetraba. Y ahora no hay un Truman que lance bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki. Ahora tenemos a J.D. Vance. Acompáñame a descubrirlo. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. A través de una exhaustiva investigación sobre Donald Trump y el Partido Republicano, pero muy particularmente sobre sus enemigos de Silicon Valley, he llegado a la conclusión definitiva de que el peor enemigo que hoy existe para el presidente de los Estados Unidos es su vicepresidente, J.D. Vance. Ante cualquier episodio que pueda ocurrirle a Trump, que ya ha sufrido 4 intentos de asesinato en el último año calendario, batiendo los récords de la historia de Estados Unidos, ante el más mínimo accidente en la ducha, ante el más mínimo problema de salud tratándose de un hombre anciano de 78 años, ante el más mínimo percance en el Air Force One, o incluso, si sencillamente lo matan, Vance será presidente. Y créanme, señores, J.D. Vance es todo lo contrario a lo que aparenta, además de tratarse de un sujeto extraordinariamente inteligente y hábil, camaleónico como nadie. Hasta hace tan solo 5 años decía que Trump era peor que el dictador alemán del bigote recortado. Y si bien era senador de Ohio, en rigor vive en San Francisco. Es vecino de Pacific Heights, el selecto vecindario de la ciudad de la Bahía, y vive a cuadras de Nancy Pelosi y Kamala Harris, con quienes tiene muchísimo más en común que con los votantes de MAGA. Detrás de él, un siniestro patrocinador y una jugada de ingeniería social sin precedentes. Quédense hasta el ultimísimo minuto para descubrir por qué J.D. Vance es el peor enemigo de Donald Trump y probablemente el mayor riesgo que la humanidad enfrenta en el corto plazo. Si al concluir valoras este esfuerzo periodístico, será más que bienvenido tu aporte en Patreon desde tan solo $3 por mes. Patreon.com/Nicolás Moraz, donde todos nuestros mecenas obtienen recompensa. James Donald Bauman nació el 2 de agosto de 1984 en la pequeña ciudad de Middletown, Ohio. Curiosamente, Middletown es la palabra inglesa que significa pueblo del medio y se utiliza genéricamente para definir un tipo de aglomeración urbana muy particular de pequeña o mediana envergadura, donde rigen costumbres y valores tradicionales del interior de los Estados Unidos. Precisamente a ese mercado electoral apuntaban los promotores de la candidatura vicepresidencial de
de Vance en las últimas elecciones. Decían, tiene que representar un tipo común frente a un multimillonario. Tiene que representar un hombre de familia joven y relativamente tradicional frente a un divorciado, demócrata de pasado abortista, que es Trump. Muy recomendado nuestro más reciente documental sobre Trump. Estará al final de este para que puedan verlo. No obstante, ya veremos si efectivamente J.D. Vance representa a los ciudadanos promedios de tantas Middletowns americanas, o más bien todo lo contrario. Retomando, como les decía, su nombre es James Bauman. Pasarían casi 20 años para que decida reemplazarlo por su apellido materno, Vance. Desde que nuestro protagonista vio el mundo por primera vez, su vida parecía asignada por la desgracia. ¿Acaso puede heredarse un destino cruel? Él se lo preguntó, porque lo cierto es que las problemáticas familiares marcaron la historia de su clan durante largas generaciones. Para empezar, deberíamos remontarnos muchas décadas atrás, a la rama materna de su árbol, bifurcada entre los Vance y los Blanton, todos ellos oriundos del estado de Kentucky. Sus raíces están arraigadas a los montes Apalaches, concretamente a Jackson, un pueblito ubicado en el condado de Bridgehead. El condado de Bridgehead merece su propio documental, puesto que se lo conoce popularmente como Bloody Bridgehead, el sangriento Bridgehead. ¿Y por qué?, se preguntarán. Bueno, porque allí los lugareños fueron pioneros en esto de resolver cualquier disputa a puro pistolazo entre los involucrados. Y tuvieron lugar más duelos y más ajustes de cuentas que en todas las películas del género western que puedas recordar. Patria chica de tipos rudos, Bridgehead volvió a ser noticia nacional cuando en la Primera Guerra Mundial se convirtió en el condado con mayor tasa de voluntarios inscritos para ir a pelear al frente. Y no es broma, tuvieron el récord más alto de todo el país. Sucede que si debemos destacar una tradición más representativa de aquellos lares que los sándwiches hot brown o la música folk, sería sin duda la violencia callejera. Les encanta agarrarse a golpes en los bares, romper los parabrisas de otro transeúnte cuando hay un problema de tráfico, sacarse los ojos con herramientas cuando el dueño de la casa critica al plomero por hacer mal una refacción. Es una de las zonas más violentas de Estados Unidos y contrasta con la tradicional cortesía del medio oeste que vimos, por ejemplo, en el debate vicepresidencial entre Vance y Tim Walz, otro sujeto totalmente despreciable, el gobernador de Minnesota, compañero de Kamala, a quien le dedicamos su propio documental que YouTube no ha difundido para nada. Y vaya que es interesante, pues estamos hablando de un auténtico agente del comunismo chino, entre muchas otras cosas. Si quieres entender cómo se maneja la corrupción de los cuerpos estatales intermedios de los Estados Unidos y cómo incluso la principal potencia imperialista puede ser infiltrada por otra, revisa nuestro documental de Walz. Pero volviendo al punto, allí en los Apalaches, más allá de los frondosos bosques de pinos y los ríos donde los jovencitos pescan y se bañan en los veranos, hallaremos la cuna de una cultura muy característica, conocida como el fenómeno hillbilly. Los hillbillies son a menudo descendientes de la antigua inmigración escocesa e irlandesa, que se afianzó hace 2 siglos en aquella zona rural de Norteamérica. Con el tiempo, el término se fue degradando hasta limitarse a definir a un grupo social cada vez más empobrecido, radicalizado e incluso decadente, que suele ser blanco de todo tipo de burlas, puesto que hasta tienen su propia forma de hablar. Si alguna vez viste Los Simpson, el personaje de Cletus, el campesino ebrio e incestuoso, es la típica representación popular de la figura de hillbilly. Frecuentemente se los trata también como rednecks, aunque esta categoría es más abarcativa, puesto que aborda a todos los caucásicos pobres del sur. También se los relaciona con el concepto de white trash, que hace basura. Sobra decir que desde esta casa repudiamos toda forma de discriminación o racismo, aunque ambos elementos son constitutivos de la sociedad estadounidense. Y en la época de los ancestros de J.D., la situación era incluso peor. En sus vidas primó la violencia y la pobreza extrema, muy común de estos pueblos rurales. Porque sí, aunque sea la nación más rica del mundo, en Estados Unidos hay pobres muy, muy pobres. Y ser pobre no significa ser un delincuente, aunque pobreza y delincuencia se confunden en los Apalaches, a tal punto que el asesinato, el alcoholismo, las agresiones domésticas y todas las formas posibles del resentimiento social eran moneda corriente. Y así lo retrata J.D. Vance en su libro Hillbilly Elegy. James Lee,
Vance, Lee por el general Lee, su abuelo materno, tenía un primo llamado igual que él, e igual que el seudónimo del actual vicepresidente. Ese James Vance dio inicio a una de las contiendas familiares más famosas de la historia universal. Su tocayo, el tío abuelo del actual vicepresidente, asesinó a Asa Hermon McCoy, un veterano unionista que había insultado a su sobrino Ance Hatfield, alias Devil, el demonio. Lo insultó porque había luchado en el ejército confederado, es decir, en el bando opuesto de la guerra civil. Esta descarnada enemistad resultó en un regadero de sangre entre los Hatfield y los McCoy, que se prolongaría durante varias generaciones. Tanto que hoy se hace alusión coloquialmente al caso. Siempre que existe una rivalidad profunda entre dos personas o familias, puedes escuchar "son como Hatfield y McCoy", algo así como los Montesco y los Capuleto. Al poco tiempo de ver la luz, James Lee Vance fue entregado a su propio abuelo materno, luego de que su padre muriera a los pocos meses de su nacimiento y su madre no lograra hacerse cargo de él. Un patrón que increíblemente se repetiría con su nieto, nuestro protagonista. Su abuelo Jim pasaría sus días correteando junto a sus vecinos los Blanton, y en su jardín, el de la casa vecina, desfloró a Bonnie, la abuela de JD. Créanme que la familia Blanton cuenta con un historial de rencillas casi tan ilustre como el de los Vance. Una crónica del New York Times narra que el bisabuelo de Bonnie fue elegido juez del condado a principios del siglo XX, poco después de que su hijo Tilden matara a un miembro de una familia rival el mismo día de las elecciones. Ganó por el escaso margen de un voto, el voto del difunto. El padre de Bonnie era un temible patriarca hillbilly repleto de medallas de guerra, que había obtenido tras su paso por la marina, que lo llevó a combatir contra los japoneses en el Pacífico. Llevaba en la sangre una estirpe violenta, en palabras del propio J.D., cita literal, de una familia que prefería pegarte un tiro a discutir contigo. Bonnie crecería junto a sus hermanos y su novio, inmersa en la naturaleza salvaje de los Apalaches. Una atmósfera perfecta para la impunidad de las travesuras, una región plagada de misterios, tantos como cada uno de sus hombres y sus extrañas costumbres montañesas. Las palizas de sus padres configuraron a la abuela de J.D. como una mujer de pocas pulgas, siempre a la defensiva, cuando no, al ataque. Tal era su actitud que un día, a sus 12 años de edad, divisó en el patio a dos hombres llevándose a cuestas a la vaca de la familia. Y esa vaca, señores, era la posesión más preciada de los pobres Blanton. Cuando se disponían a cargarla en la caja del camión Ford destartalado, Bonnie corrió dentro del hogar, tomó el rifle de su padre y salió disparando a todo lo que se moviese. Entre incontables detonaciones, llegó a de la pierna a uno de los ladrones mientras el otro huía a toda velocidad. La pequeña guerrera se acercó al herido, que a duras penas podía arrastrarse, dispuesta a terminar su trabajo. Entonces apuntó el cañón a la cabeza del sujeto y cuando estaba a punto de jalar el gatillo, su hermano la detuvo antes de que desate la masacre. Pese a ello, su infancia no duraría mucho, y entre su padre brutal y otros 7 hermanos aficionados a disparar ebrios, la mejor opción para Jim y la pequeña Bonnie era huir a la floreciente capital de la industria siderúrgica, es decir, Middletown. Y era especialmente urgente puesto que acababa de quedarse embarazada. Sí, a los 13 años de edad. Y no sería fácil. La primera bebé murió tan pequeña que en su certificado de nacimiento figuraba también el acta de defunción, donde la joven madre con el corazón roto tuvo que mentir al colocar su edad y la de su prometido para no enfrentar problemas legales. Más tarde llegaría el primogénito Jimmy y sumada una serie de 8 abortos espontáneos consecutivos, finalmente llegó la niña, Bay, la futura madre de J.D. Vance. El matrimonio Vance viviría las típicas dificultades de los migrantes que pasan del campo a la ciudad. Los vecinos los miraban con desconfianza y aquella actitud no era para menos cuando observaban a un hillbilly, como llaman a los campesinos de los Apalaches, ya les dije, torciendo el pescuezo a una gallina como si todavía viviesen en los montes. El alcoholismo y las noches de juerga se volvieron la nueva costumbre del abuelo Jim, mientras los niños del vecindario avisaban al cartero para que evitara
visitase a la bruja malvada de la calle McKinley. Cuando éste ignoraba su consejo, se encontraba con una mujer corpulenta con un cigarrillo de mentol extra largo colgado de los labios, que le decía que ni se le ocurriese ponerlos pies en su propiedad. En cuanto a los hijos, eran testigos de la conducta problemática de ambos. El abuelo Jim solía llegar ebrio del trabajo y no aparcaba el coche sin antes llevarse puesto algún poste o el bote de basura al maniobrar. Las niñas corrían asustadas a contarle a su mamá la historia de siempre, y en cuanto ésta le gritaba que no la molestaran por estupideces, salían a toda prisa por la puerta de atrás, pasando la noche en casa de alguna amiga. En otra oportunidad, en la fiesta de cumpleaños de su hija, Jim tosió y soltó un inmenso escupitajo que fue a parar a los pies de un invitado. Luego sonrió y se largó por otra cerveza. Como era de esperarse, las riñas y peleas no tardaron en convertirse en algo mucho más violento. Cierta vez, después de una larga noche de bebida, y J.D. Vance es la fuente de todo esto, Bonnie le dijo que si volvía a llegar borracho, lo mataría. Unas semanas más tarde regresó nuevamente ebrio y se quedó dormido en el sofá. Su mujer, que nunca mentía, tomó con toda tranquilidad una lata de gasolina del garage, la vertió encima de su marido, encendió una cerilla y se la lanzó al pecho. Cuando este comenzó a arder, su hija Bay, la madre de J.D. Vance, le arrojó una manta para apagar las llamas y se juró abandonar el hogar en cuanto cumpliese 18 años. ¿Cómo lo consiguió? Pues igual que su madre, tuvo un novio precoz y quedó embarazada. Pero su nueva vida resultó la misma sucesión de dramas que la antigua. Pronto se separó y empezó un nuevo capítulo como madre soltera. Tenía apenas dos cosas en el mundo: una niña pequeña y una terrible adicción a los estupefacientes. Luego del divorcio y habiendo conocido a su segundo marido, Don Bauman, entró a rehabilitación mientras sus padres le pagaban los estudios de enfermería. Para 1984, vaya guiño literario, llegó por fin el hijo varón, James Donald Bauman. J.D., como siempre lo llamaron desde pequeño, creció marcado por las inmemoriales problemáticas familiares. Durante aquel periodo, solían salir documentales donde evidenciaban el analfabetismo, la ignorancia y la pésima salud alimenticia de los hillbillies. Y aunque era una gran forma de estereotiparlos en forma colectiva y por supuesto injusta, el propio J.D. cuenta que bastaba con conocer a su madre para comprobar desde su más tierna infancia que todo eso era real. Tenía solo 9 meses cuando ella reemplazó la leche por la Pepsi en la mamadera, y el niño se dio cuenta rápidamente que solo estaría a salvo con sus abuelos, a quienes llamaba Mamau y Papau. En el viejo pueblo de Kentucky, J.D. pasaba los veranos oyendo las historias de honor y de violencia que asolaban a las calles. Le divertía mucho una en especial, contada por su tío T. Berry. Después de haber oído a un chico decir que deseaba comerse la ropa interior de su hermana, tomó unas bragas de ella y literalmente se las hizo comer por la fuerza. También se descostillaba de risa con el tío Pet y su anécdota de cómo dejó inconsciente a un camionero y luego le pasó una sierra eléctrica por su cuerpo, en respuesta a un insulto a su mamá. Así, en los numerosos hermanos de su abuela, J.D. fue hallando las figuras paternas que nunca tuvo. Y permítanme decirle, no particularmente ejemplares o edificantes. Mas su infancia era otra cuando regresaba a Ohio. Bev había dejado a su papá para formar pareja con Bob Hamel, un redneck que según su abuela era un auténtico retrasado sin dientes. Sick, palabras literales rescatadas de la novela. Aprovechando el divorcio con el padre de J.D., Bev cambió el nombre de su hijo poniéndole el apellido del nuevo marido y pasó a llamarse durante algún tiempo James David Hamel. Entonces comenzó una etapa oscura, signada por la agresión constante, los cristales rotos, el griterío de fondo e incluso mordidas que acabaron al poco tiempo con otro divorcio. J.D. Vance vio a su madre sosteniendo literalmente un pedazo de su brazo tras una riña con cuchillos con su pareja, a la que había mordido y un pedazo del lóbulo de la oreja. Cierto día, mientras J.D. volvía de la escuela, vio con sus ojos el coche de su abuela en el camino de entrada. Le pareció extraño, ya que jamás los visitaba sin avisar, y un cruel escalofrío recorrió su espalda. Su mal presagio era atinado. Luego de una dura pelea con Bob, Bev salió a toda marcha en su camioneta y se estrelló a propósito contra un poste de teléfono. Pero Mamau no parecía preocupada en absoluto por su hija, más bien enfadada e irascible. ¿Quién
¿Quién diablos intenta quitarse la vida estrellando un coche? Si hubiera querido cometer ese propósito, yo tengo un montón de armas en casa. En los años siguientes, la maltrecha mujer comenzó a volver a su vivienda a altas horas de la madrugada y traía consigo a nuevos amigos, cada vez más jóvenes y más marginales. Con las juergas llegó el alcohol, con el alcohol las borracheras y con las borracheras algo todavía más siniestro. Vance tenía 12 años de edad cuando ocurrió un episodio que marcaría su vida para siempre. Había salido de su casa enfurecido, incapaz de soportar las palabras hirientes de su madre. Durante 2 días reinó el silencio entre ambos, hasta que Bev, con lágrimas suplicantes, le pidió perdón y prometió llevarlo de compras por cromos y figuritas de fútbol americano. Aceptar esa oferta fue, según J.D. Vance, el peor error de su vida. En la autopista, mientras el automóvil avanzaba bajo el calor abrasador del asfalto, Vance dijo alguna nimiedad que desató la furia materna. Las manos temblorosas de ella se aferraron al volante. Su pie presionó el acelerador y entre gritos le advirtió que estrellaría el auto para acabar con ambos. El pequeño J.D. aterrado saltó al asiento trasero, un gesto que solo avivó la tormenta. Bev detuvo el coche con un frenazo que levantó una nube de polvareda en la carretera. Fuera de sí, intentó atraparlo. En otras palabras, soltó el volante. J.D. abrió la puerta de la camioneta, se tiró rodando por la calle y corrió. Sus pies golpeaban la tierra seca mientras cruzaba un inmenso campo en busca de refugio. Finalmente divisó una pequeña casa. Jadeante y con el corazón desbocado, golpeó la puerta desesperado hasta que la propietaria, sorprendida y asustada, emergió de su piscina. Flotaba tranquilamente sobre su espalda cuando el grito del niño la sacó del ensueño. «Tiene que llamar a mi mamá, por favor, ayúdeme. Llame a mi abuela, mi madre está intentando matarme». La mujer, aún incrédula, lo guió al interior. Cerró la puerta mientras J.D. miraba continuamente hacia la carretera, temiendo el furioso regreso de Bev. La dueña de casa, asustada pero compasiva, llamó a la abuela del niño y le dio la dirección. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los gritos y la violencia resonasen en la entrada. Era Bev, que rompió una botella estrellándola a la puerta y exigía que le entregaran a su hijo Vance, que aterrado suplicaba a la mujer que no abriera, que no lo entregase. Pero su madre no esperó la invitación. De un empujón forzó la puerta y lo arrastró fuera mientras él luchaba y gritaba. En medio del caos, las sirenas de la policía rompieron el aire. 2 patrullas se detuvieron bruscamente y los oficiales forcejearon con Bev hasta esposarla y meterla en la parte trasera de uno de los coches. J.D., aún tembloroso, fue acomodado en el asiento trasero de la otra patrulla, donde esperó hasta que llegasen sus abuelos. Papau, con su porte estoico, habló con los oficiales para saber dónde encontraría a su hija. Bev fue liberada bajo fianza poco después, con dinero de un proxeneta y acusada de un delito menor por violencia doméstica. Sin embargo, fue un intento de homicidio y el daño ya estaba hecho. Desde entonces Vance se instaló en casa de Mamau, quien, fiel a su estilo hillbilly, fue contundente con su loca hija. «Mira, si tienes algún problema con este acuerdo, puedes discutirlo con el cañón de mi escopeta». A mediados de los años 90, J.D. conocería al hombre que representaba la otra mitad de sus genes afiebrados, su padre, y lo que vio fue una auténtica revelación. Donald Bowman había rehecho su vida. Tenía una nueva familia, se había aproximado al judaísmo, una raíz negada durante muchas generaciones, y su hogar irradiaba una serenidad casi desconocida para él. El cambio del sujeto se debía a su fervorosa devoción religiosa. Había dejado atrás su pasado rebelde y ahora se sumergía en lecturas sobre creacionismo, participaba en chats en línea para refutar la teoría de la evolución y seguía obsesionado con las señales del fin del mundo. Había tirado a la basura sus CDs de Black Sabbath, convencido de que sus acordes densos y nebulosos no eran más que una invitación al pecado, y su fe inquebrantable incluso lo llevó a creer en una profecía milenaria. El mundo, según él, estaba convencido, terminaría en 2007. De todas formas, era raro. El tipo leía obsesivamente la cábala, pero no había renunciado a los crucifijos ni la veneración de Jesús. Era básicamente un creyente sui generis. Mientras Bev observaba la creciente relación padre-hijo con una mezcla de aceptación y desconfianza, Mamau, siempre indiscreta, desestimaba al converso Donald con una frase lapidaria: «Ese no es tu padre, J.D., es el donante de esperma que te abandonó». Sin embargo, Vance empezó a involucrarse más y más con él y por ende con sus menguantes actividades,
que incluían la sinagoga y la iglesia. Sábados y domingos, bebiendo de dos religiones distintas, la judía y la católica, surtieron un efecto indiscutible. Además de ser versátil y falso, puesto que en cada uno de los templos mentían, J.D. comenzó a mirar con recelo a su tío Dan. Condenaba también a sus maestros de la escuela que le enseñaban la teoría de la evolución, e incluso Mamau, una roca inquebrantable y fundamental para su crianza, comenzó a resultarle extraña, un tanto sospechosa. ¿Cómo era posible que alguien que no se inclinaba ante un altar compartiese simpatías políticas con un hombre como Bill Clinton? En aquella etapa de descubrimiento, una nueva tragedia tocó la puerta de la casa. Su abuelo, el hombre que había sido su verdadera figura paterna por sobre todos, había muerto de manera intempestiva. Un año antes, Bev había perdido su empleo en el hospital de Middletown después de robar los medicamentos a los pacientes para drogarse en forma recreativa, y así se puso a patinar por la sala de urgencias ante los ojos de todos. Sí, patines de ruedas. La muerte de Papau la convirtió en una adicta irrecuperable, aunque en realidad este es el relato. Lo cierto es que, como dijo Escotado, el adicto es una persona que ya estaba rota antes, que no quiere hacerse cargo de su vida y que le echa la culpa a las sustancias que una inmensa cantidad de personas consumen de manera mesurada e inteligente. Pero bueno, esta mujer utilizó el pretexto para terminar de transformarse en una incapaz y subsidiada dependiente de la asistencia social, renuente a cualquier norma básica de comportamiento adulto, y terminó reclusa en una granja de rehabilitación de Cincinnati. J.D., que ya había desfilado por las cortes junto a las familias problemáticas, ahora pasaba sus fines de semana en las reuniones de adicción de su mamá. Básicamente el chico nunca pudo disfrutar de un sábado y domingo jugando en la plaza, y así terminó. Los pacientes y sus parientes se sentaban en una gran sala y todo era oír más gritos y más peleas, niños diciéndole a sus padres que los odiaban, padres llorando, implorando perdón en un momento y en el siguiente culpando al resto del mundo. En suma, un infierno dantesco. Descomposición social ilustrada. Sin embargo, la gota derramó el vaso una mañana en la cual Bev despertó a Vance para pedirle su orina. Sí, oyeron bien, su orina, puesto que quería pasar un análisis de antidoping laboral falseándolo con el pis de su hijo. Eres una meretriz drogadicta y una madre de... le espetó el joven en pijamas. Desde entonces se refugió casi absolutamente en su abuela, quien lo alentaba a estudiar, a buscarse un empleo de medio tiempo y a hacer los quehaceres hogareños con una disciplina espartana. Para la primera década del año 2000, J.D. comenzó a tener sus primeras inclinaciones políticas. Culpaba a las grandes corporaciones por cerrar sus fábricas e irse al extranjero. Maldecía al gobierno por no prestar suficiente ayuda a los pobres y después se preguntaba si aquello no era todavía peor, ya que como observaba durante su trabajo en el almacén, había clientes que compraban con cupones del gobierno y luego revendían los víveres por efectivo. Pocos meses antes de graduarse, Vance se decidió por ingresar a la Universidad de Ohio State. No obstante, después de romperse la cabeza durante horas junto a Mamau, que a duras penas sabía escribir, cayeron en la cuenta de que con la deuda que contraerían para pagar sus estudios, se podrían comprar una casa decente en Middletown. Ni siquiera habían empezado a rellenar los formularios y la desilusión ya acechaba a J.D. Sin embargo, no tardó en presentarse una oportunidad dorada, o mejor dicho, sangrienta: las invasiones a Medio Oriente del gobierno de George W. Bush. Tan solo un año atrás habían tenido lugar los ataques del 11 de septiembre, y según Vance, cualquier hillbilly que se respetase a sí mismo había pensado en ir al otro lado del mundo a terroristas. ¿Ustedes creen que los terroristas estaban del otro lado del mundo? Porque si lo creen, urgentemente deben ver mi documental sobre la verdad definitiva del 11 de septiembre. Lo sacamos en septiembre de este año, por cierto, condensando información de primer nivel, incluyendo un novedoso paper académico a nuestros anteriores trabajos del tema. Pero bueno, entonces en marzo de 2003, justo cuando empezaba la invasión genocida que acabaría con 900.000 vidas civiles, J.D. ingresó a la oficina de un reclutador entusiasmado por liberar la violencia contenida de esos años en cuerpos ajenos, y así puso su nombre en la línea de puntos. En Parrish Island, J.D. recibió un entrenamiento básico de los Marines y 6 meses más tarde, toda una pandilla de hillbillies se presentó a la ceremonia. Entre ellos Mamau, sentada ya en una silla de ruedas y enterrada bajo unas cuantas mantas. Una escena digna de un cuento costumbrista de Flannery O'Connor, la misma que escribió El lugar de donde viene
tienes ya no existe. El lugar al que pensabas ir nunca estuvo allí, y el lugar en el que estás no es bueno a menos que puedas huir de él. Muy apropiado. No fue hasta enero del 2005 cuando Vance supo que su unidad se dirigiría a Irak al cabo de unos meses. JD se preparaba para la batalla inminente y tan solo 2 días después, una llamada de su hermana lo despertó diciendo que uno de los pulmones de Mamau había colapsado. Cuando llegó al hospital regional, toda su familia estaba reunida alrededor de la cama de su abuela. El médico dijo que despertarla era imposible. Horrorizados, se vieron obligados a tomar la decisión. Si no mejoraba en pocas horas, deberían desenchufarla. Luego de 3 horas batallando y todos alrededor de su cama, JD abrió una Biblia, escogió un pasaje al azar y se puso a leerlo. Pocos minutos después, Mamau falleció. Con el corazón de luto, JD partió a la guerra, a romper corazones de otros nietos y otras abuelas. Sin embargo, en Irak, tras un solo día, realizando allanamientos en casas de familia, tropezó por una escalera, aunque un compañero lo acusa de haberse tirado. Lo pasaron a oficina, donde se dedicó a lamer las botas de sus superiores y allí se quedó para siempre. Nunca disparó una bala. Lo suyo eran las relaciones públicas y, por sobre todo, cómo dirigirse a la prensa. Literal, lo utilizaban para ocultar los crímenes del batallón en los partes agencias como Reuters y Associated Press. Y así aprendió a impostar un personaje, habilidad que le serviría para llegar altísimo, como hoy, cuando les repito, está detrás de un hombre al que odia, que en cualquier momento puede expirar o ser expirado, y JD será presidente y líder del imperio. Podía trabajar en aquella época 24 horas seguidas. Vance hablaba con claridad y confianza, rodeado de cámaras televisivas a un palmo de su cara. Durante sus 4 años de servicio, además de haber visitado Irak y Haití, aprendió algo que años más tarde terminaría rindiéndole frutos. También sacó unos buenos billetes, los mismos que había ido a buscar. 3 semanas después de dejar el ejército, empezó las clases en Ohio State, decidido a jamás padecer las penurias que había vivido en el pasado, incluso si fuera necesario cargarse a alguien para evitarlo. A principios del 2007, Vance ingresó al campus con la idea de estudiar Derecho. Gracias a su experiencia en prensa, aceptó un trabajo en la Cámara Estatal de Ohio para el senador republicano de Cincinnati, Bob Juller. JD se encargaba de dar la cara cuando los votantes llamaban para quejarse y salía a dar explicaciones expresando las posiciones de su jefe. Fue por aquella época, rodeado del ámbito académico y a la vez de la política, que comenzó a sentir un creciente rechazo a las ideas conservadoras que tanto había amasado en Middletown. Y de repente se encontró defendiendo apasionadamente a Barack Obama, exaltándolo y espejándose en él como un ejemplo de las minorías que, a pesar de las adversidades, logran resurgir de la nada misma. No tienen nada, pero nada que ver con la historia real de Barack Hussein Obama, pero a JD le gustaba el relato. Ya era un especialista en relatos, no en realidades. Finalmente, en agosto de 2009 se graduó en Ohio State y un año más tarde recibió una llamada del director de admisiones de la facultad de Yale, diciendo que había recibido una beca parcial para el curso de 2013. Así, el campesino hillbilly del Medio Oeste, que no podemos decir que tenía las manos manchadas de sangre, pero se dedicó consuetudinariamente a lavárselas a los asesinos, logró que la madre de todas las universidades americanas de la Ivy League, la misma de la orden secreta Skull and Bones, le abra la primera puerta de entrada al poder real. El primer día en los pasillos de Yale había carteles anunciando un acto de Tony Blair, el ex primer ministro británico, cómplice de Bush en el genocidio árabe. JD estaba impresionado. ¿Tony Blair va a hablar en una clase para unas pocas docenas de alumnos?, preguntó uno de sus compañeros. Sí, hombre, da charlas en Yale con bastante frecuencia. Su hijo estudia aquí la carrera. De otra forma no lo aprobarían, le contestó un compañero. Al salir del auditorio luego de escuchar a Blair, Vance se chocó con un hombre en la puerta de entrada de la facultad. Excuse me, dijo, y cuando levantó la mirada encontró al gobernador de Nueva York, George Pataki. No se preocupe, hijo. La facultad de Derecho era como un Hollywood de estrellas de la mafia política y JD no tardó allí en hallar las amistades propicias. Para tal fin, asistió a uno de los mayores rituales sociales de Yale, los cócteles y los banquetes. Esta suerte de Tinder de la élite servía tanto para establecer redes de contactos profesionales como para buscar pareja, y fue allí que JD hizo match con una compañera de clase llamada Uya Chilukuri. Martin Red, que fue su compañero de cursillo de verano, sostuvo que Vance le eligió diciéndole:
Mira, nos veríamos multiculturales, ¿verdad? Podríamos ser diputados de Obama. Nacida en San Diego en 1986, Ulla, hija de un matrimonio de inmigrantes indios pertenecientes a la comunidad Telugu Brahmin, pertenece al igual que Kamala Harris a la casta más alta de los brahmanes y son vecinos en Pacific Heights, San Francisco. La actual mansión de Vance está a metros de la de Kamala Harris. Y qué casualidad, allí no llegó el fuego de los incendios de California. Los cócteles de Yale también sirvieron a Vance para colaborar con la página web del periodista David Frum, quien a su vez le habló de un bufete de abogados de dos amigos suyos que habían trabajado en el gobierno de Bush, bueno, básicamente escondiendo trapitos sucios. Uno de ellos era el héroe de la política y por tanto villano para la humanidad, llamado Mitch Daniels, gobernador de Indiana y quien despertaba en Jay una gran admiración. Daniels era el típico tipo que decía barbaridades sin ofender a nadie porque lo hacía con una sonrisa y en el tono correcto. Absoluto dominio del lenguaje corporal. Sin embargo, el verdadero contacto de envergadura lo forjó durante su último año en Yale. La historia comenzó en 2011, cuando el multimillonario y tecnócrata Peter Thiel pronunció un discurso en la universidad. Peter Thiel ya era un consumado agente de la CIA, colaborador de criminales. Acababa de pergeniar el secuestro de la cuenta de Wikileaks, de Julian Assange y los periodistas que mostraban los crímenes de guerra a través de su antigua empresa PayPal. Y ya tenía una afición por beber sangre, hacerse transfusiones de sangre de hombres jóvenes e invertir en proyectos para la vida eterna, puesto que, de no conseguirla, sospecha que le espera el infierno. Les recomiendo mucho nuestro documental sobre Peter Thiel, otro de los malos malísimos con los que ha tenido el mal tino de rodearse Trump. El romance empresarial y político de Vance y de Thiel prosperaría a partir de aquella charla, donde Peter se burló de las perspectivas profesionales de los estudiantes de Derecho, argumentando que su tiempo podría estar mejor empleado en Silicon Valley. Sus palabras resonaron fuerte en JD, que además de verse inspirado, pudo estrechar la mano del magnate. Ya en 2013, pudo ser presentado personalmente a Thiel, tras años compartiendo correos electrónicos, y a partir de entonces se convirtió en su principal mecenas y en la eminencia que rige su destino desde la sombra. Vance no habría llegado al lado de Trump de ninguna manera si no fuera por la astucia de Thiel, ya lo verán. Conocido como el capo de la mafia de PayPal, que cofundó con Elon Musk, Thiel ya era extremadamente rico tras establecer Palantir en el año 2003. Hoy valuada en más de $80.000 millones, pero no siempre fue así. En sus inicios, el negocio se tambaleaba, y no fue sino a través de una inyección de dinero de Incutel, el brazo inversor de la CIA, literalmente el fondo de cobertura de la CIA, lo que rescató del olvido a su unicornio, como también lo hizo en su día con Google y SpaceX. Palantir creció exponencialmente después de los atentados del 11 de septiembre, proveyendo la vigilancia más agresiva jamás vista a ciudadanos americanos, pero especialmente a personas del mundo entero. Y de hecho, hasta 2008, la CIA era su único cliente. Aunque ahora Fonseca anuncia Palantir, ¿pueden creerlo? Sí. Actualmente posee más de $1.500 millones en contratos gubernamentales que provienen del FBI, la NSA, el Ejército, la Marina y la Fuerza Especial. La mayoría de ellos conseguidos durante la administración de Trump, cuando Thiel obtuvo un acceso incomparable al Salón Oval. La corporación debe su nombre a un objeto ficticio de la trilogía del Señor de los Anillos, una especie de piedras que utilizaban los magos para ver más allá. Mientras JD lloraba en sus memorias el sufrimiento de los niños en Irak, a los que su gente mataba, y él lo encubría para la prensa, mientras se quejaba por las minorías pobres como los hillbillies a los que nunca volvió a visitar, su amigo Thiel proporcionaba software, hardware y todo tipo de programación bélico que borrarían de la faz de la Tierra a ese millón de civiles inocentes. El excéntrico programador es además un entusiasta creyente de que la humanidad debe vivir en el espacio exterior, debe colonizar otros mundos. Y tiene proyectos como la construcción de ciudades flotantes en el océano, donde la gente pueda liberarse de la interferencia del gobierno y de la agenda progresista. Es curioso, porque Peter Thiel es literalmente un tecnócrata bastante progresista, que dijo a viva voz en la Convención Nacional Republicana del 2016 lo orgulloso que está de ser gay, lo cual me parece bien. Lo que no me parece bien es que se venda como libertario cuando es uno de los peores cómplices de los verdugos del gobierno más criminal del planeta. Peter es además conocido por sus fiestas de Halloween en el castillo del conde Drácula, donde festeja junto a Musk, Angelina Jolie, los fundadores de Google y muchos ejecutivos de Silicon Valley.
que sueñan como él con la vida eterna. Desafiando las leyes de la naturaleza, Till piensa criogenizar su cuerpo como lo hizo Walt Disney. Esta mente tan surrealista como brillante encandiló al joven J.D. Vance, marcando el principio de una larga y duradera amistad, en la que el magnate lo haría su protegido. De hecho, fue idea de Till que utilice el apellido Vance en lugar de Bauman, consciente de que podría hacer ruido entre los conservadores. Por empezar, le consiguió un trabajo en Circuit Therapeutics, una empresa biotecnológica en San Francisco, y el primer salario que tuvo fue para consumar su boda con Ulla bajo el rito hindú. Luego de dar el sí quiero, nuestro protagonista adoptó el apellido materno, Vance, tal y como le recomendó Till, y tan solo 2 meses más tarde tuvo lugar la fiesta de graduación. Peter ya tenía decidido que tras entrenarlo en las cuestiones básicas de una empresa paraestatal, lo lanzaría a competir en la política, pero a su retoño le faltaba todavía un buen recorrido. Casa recién comprada, esposa estrenada, un buen empleo y una vida en una de las ciudades más progresistas del país. Así Vance comenzó a proyectarse y a soñar por primera vez en grande. Para lograrlo, J.D. trazó un plan tan original como riesgoso: convertirse en escritor. Alentado por su profesora de Yale, Amy Chua, llevaba 2 años redactando sus memorias, tomando apuntes de cada recuerdo caótico de su vida, de cada momento bizarro y de cada pasaje sangriento, pues la gente ama a las víctimas. Ya en 2016, y en plena campaña presidencial, publicó Hillbilly Elegy, es decir, una elegía campesina. El libro era un reflejo de aquella sociedad caducada que Donald Trump intentó lustrar cuando dijo que había que hacer América grande de nuevo. En cuestión de semanas se convirtió en un bestseller de enorme popularidad, al tiempo que Vance fue declarado un antitrumpista de ley. Durante toda la campaña electoral fue invitado a numerosos programas y no desaprovechó oportunidad para desporricar contra el magnate. En una entrevista al ciclo radial Fresh Air, Vance dijo que preferiría postular a su perro en un tercer partido antes que votar a Trump. Y en un artículo para The Atlantic llamó opioide para las masas al republicano. Lo comparó con la heroína, diciendo que le ofrece un escape fácil al dolor a los hillbillies, pero que sus promesas son la aguja en la vena colectiva de América. Trump's running mate, J.D. Vance, wasn't always a MAGA advocate. Back in 2016, Vance was an outspoken critic of then-candidate Trump. There is definitely an element of Donald Trump's support that has its basis in racism or xenophobia. I know who I'm going to vote for. I'm definitely not going to vote for Trump because I think that he's projecting very complex problems onto simple villains. But Vance predicted a Trump loss. But I've noticed this willingness from people who think a lot like I do that, look, we told you so. To all these white working class voters, we told you so. We told you that Trump was going to be a terrible candidate. We told you that you were an idiot if you voted for him. And in now deleted tweets, J.D. Vance called Trump reprehensible. Fellow Christians, everyone is watching us when we apologize for this man. Lord help us, Vance wrote. Privately, Vance was even more critical, messaging a friend that Trump could be, quote, America's Hitler. But fast forward a few years later, when Vance ran for Senate in Ohio as a Republican. That's when he unveiled a new persona, Trump Defender. Are we having a good time? Is it great to have the president back in Ohio? I did change my mind about Donald Trump. He was a great president. He's been the greatest president of my lifetime. I have absolutely got to thank the 45th, the President of the United States, Donald J. Trump. Ladies and gentlemen, they wanted to write a story that this campaign would be the death of Donald Trump's America First agenda. Ladies and gentlemen, it ain't the death of the America First agenda. Vance's MAGA pivot resulted in him winning a seat in the Senate. And we won big. And now a place alongside Donald Trump on the 2024 Republican ticket. No obstante, el momento más mordaz llegó cuando declaró que Trump era un Hitler de América y un abusador sexual, tal y como probaban, según Vance, las acusaciones de Jessica Leeds. Incluso llegó a elogiar a Bill Clinton, diciendo que si un escándalo sexual había acabado con un hombre de la trayectoria de Clinton, que quedaba para un tipejo como Trump. Lo cierto es que J.D. no tenía mucho de lo que preocuparse, más que de su nueva y prometedora vida en San Francisco. En el 2016, su amigo Peter Thiel lo contrató como inversor
inversor junior para su nueva compañía de capital de riesgo Mithril. Y en 2017 se unió a Revolution, otra firma de inversión fundada por el multimillonario Steve Case. Siguiendo los pasos de su mentor, James lideró un total de 14 acuerdos, entre ellos la startup de tecnología de defensa Anduril Industries. Esta última claramente es tecnología de asesinato y no de defensa, y se encarga de venderle al Departamento de Defensa, es decir, de asesinato de Estados Unidos, software de inteligencia artificial para una mayor precisión en los ataques, robótica avanzada y prototipos aéreos no tripulados. Mientras Vance defenestraba públicamente a Trump, gente como Palmer Luckey, el fundador de Anduril, obtenía concesiones billonarias para suministrar al gobierno con armamento inteligente. Si eso es posible. Ese mismo año se convirtió en colaborador para CNN y con el éxito de sus memorias, J.D. Vance, empleado de CNN, firmó un contrato con el director de cine Ron Howard para dirigir una película producida ni más ni menos que por Netflix. Y esto fue hace poco más de 5 años, no hace 20. Según el periodista Robert Kuttner, en tan solo 12 meses de escribir el libro, las ideas de Vance habían evolucionado hasta sonar como todo un demócrata. Como si no fuera suficiente, antes de que Obama deje la Casa Blanca, J.D. aseguró admirar sus políticas. Dijo, no me arrepiento de votarlo, y a su vez elogió la organización de la Convención Demócrata. Sin embargo, en otoño del 2017, un llamado inesperado derivó en una silenciosa tregua con el trumpismo. Al otro lado de la línea estaba el mayor estratega del entonces presidente Steve Bannon. Interesado por las referencias que le llegaron de Peter Thiel, Bannon le ofreció a Vance una oferta fenomenal: convertirse en la cabeza de la fundación conservadora Heritage. Aunque Vance no aceptó, pronto las cosas tomarían forma detrás de bambalinas. Y la propuesta de Bannon, que se reivindica a sí mismo como un genio del populismo, terminaría de unir los lazos de las grandes corporaciones detrás del emergente Hillbilly, que para finales de año dijo que consideraría postularse para el Senado de Ohio. En 2019, Vance dejó Revolution para cofundar al año siguiente su propia empresa de riesgo. Hablamos de Narya Capital. Como era de esperarse, recurrió a sus amistades de Silicon Valley, como el inversor multimillonario Mark Anderson, el ex CEO de Google y amigo de Henry Kissinger, Eric Schmidt y por supuesto el mismísimo Peter Thiel. El tridente de inversores llegó a recaudar un fondo de más de $120 millones para el respaldo de su nueva empresa. Thiel accedió además a formar parte del comité asesor de liderazgo de Narya Capital. Aquel mismo año en Netflix estrenó una película basada en la historia de su vida, el biopic Hillbilly Elegy. Salió en la plataforma digital en noviembre del 2020, protagonizada por la famosa actriz Amy Adams, haciendo el papel de su madre, y el actor Gabriel Basso interpretándolo a él. Con el modesto éxito de esta película, vio una beta enorme en el poder mediático, tal como lo había aprendido en sus años de prensa en el cuerpo de Marines. Así, seguiría mezclando los negocios con la propaganda, al decidir respaldar las plataformas favorecidas por los conservadores, incluyendo en la red social Parler. Vance asesoró a la propia heredera de la consultora dueña del movimiento MAGA, Rebecca Mercer, que en el 2016 fue la responsable de colocar a su empleado Steve Bannon en el gabinete de Donald Trump. Y cómo no, de la mano de J.D. Vance, Rebecca se convirtió en la accionista mayoritaria de Parler, y siendo una importante donante republicana con conexiones en todo el mundo de la tecnología, no dudó en invertir en la futura campaña de Vance. Narya Capital finalmente no invirtió en Parler, pero sí invirtió junto a Thiel y al ex asesor de Trump, Darren Blanton, en Rumble, una plataforma canadiense de videos que aspira a competir con YouTube, con la diferencia que plantea el sesgo pseudoconservador de Peter Thiel, apuntando hacia un público de derechas. Narya también invertiría en AppHarvest, una empresa de cultivo de interiores localizada en Kentucky, la cual salió a la bolsa a finales del 2020 y que luego de una serie de extraños fraudes financieros se declaró en quiebra 3 años más tarde. Además, Vance también cofundó una red de importantes donantes conservadores con algunos de los líderes tecnológicos llamada Rockbridge Network. Tan solo un año después, sus aspiraciones políticas terminaron de tomar forma. Las conexiones con los mayores donantes republicanos desde California hasta Nueva York solo podían anunciar una posible carrera. Para julio del año 2021, el neófito político anunció su candidatura para senador por el estado de Ohio. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que con una donación de $15 millones de Peter Thiel, la mayor cantidad jamás recibida por un candidato al Senado? Pero no había sido todo. Thiel ya había donado unos $10 millones a Project Ohio Values,
un super PAC creado en febrero para apoyar una posible candidatura de Vance. Así es como el multimillonario literalmente compró su propio escaño en el Senado, el cual pronto ocuparía su protegido. Tampoco el tecnócrata sería el único en comprar acciones para la carrera de Vance. Tendría que compartirlo con Robert y Rebecca Mercer, así como con el multimillonario de la tecnología, miembro de la mafia de PayPal y socio de Elon Musk, como de Peter Thiel, me refiero a David Sachs, quien donó $1 millón a un comité de acción política en apoyo de la carrera de J.D. Vance. Pero tener el apoyo de los pesos pesados republicanos implicaba más que recibir millones a mansalva, y Vance debería de arrodillarse para obtener el apoyo del Grand Old Party. Pronto salió a borrar una inmensa cantidad de tweets en los que despotricaba en contra de Donald y comenzó la campaña adoptando un discurso totalmente hipócrita, vendiéndose en las papeletas como un conservador outsider. A lo largo de sus mítines en todo el estado, delineó su lista de campaña denunciando la inflación, las condiciones en la frontera sur y, como si estuviera riéndose en la cara de los votantes, denunció la censura por parte de las grandes tecnológicas. Por supuesto, también se aseguraría de hablar con Donald Trump y cito: "Lo que más me hizo cambiar de opinión sobre Donald Trump y gran parte de mi propio pensamiento sobre política es que nuestras instituciones son corruptas". Bueno, le tomó un tiempo. Tenemos que reemplazar a las personas que las dirigen. Algunas de esas instituciones tenemos que destruirlas, pero necesitamos mejores personas en nuestro gobierno. A medida que la carrera por el Senado avanzaba, ya había recibido el apoyo del lobby sionista AIPAC, con una suma nada despreciable de $200,000. Con semejante respaldo, las cosas ya estaban en marcha, y el 3 de mayo del 2022 ganó las primarias republicanas, posicionándose como el candidato elegido por el partido para el Senado. Pero no sería suficiente para Donald Trump, quien no desaprovecharía oportunidad alguna para humillar a J.D. Vance, haciéndole saber que no podía pasarse por encima suyo. Vance había cometido el error de no invitarlo a hacer campaña con él en el estado de Ohio. Después de todo, lo habían defenestado incontables veces. El expresidente no se la dejaría pasar tan fácil y simplemente ordenó a su equipo que se le hiciera saber a Vance a último momento que irían a Ohio de sorpresa para un meeting. Una vez en el escenario, Trump se aseguró de que la multitud supiera que el hillbilly era un subordinado a él y que estaba desesperado por su apoyo, tanto que hasta le estaba besando el trasero. And then the New York Times did a fake story today, big front page, that JD wasn't sure if he wanted my support. JD is kissing my ass. He wants my support. So I'm 18 points up. If I was 18 points down, he wouldn't want my support. This is a great person who I've really gotten to know. Yeah, he said some bad things about me, but that was before he knew me, and then he fell in love. Remember I said that about Kim Jong-un? He fell in love, and they said, oh, Trump is saying he fell in love. Actually, he did, if you want to know that. JD, please come up and say a few words. JD Vance. Para el 28 de noviembre, en las elecciones generales, Vance derrotó al candidato demócrata Tim Ryan con el 53% de los votos, asegurando la nominación republicana para Trump. Menos de 2 meses después, el 3 de enero del 2023, prestó juramento en el Senado de los Estados Unidos como miembro pleno del Congreso. El hillbilly treintañero se había convertido en el primer senador estadounidense de Ohio sin experiencia política desde 1974, y aquella era la prueba fehaciente de que con suficientes conexiones uno puede llegar a donde sea. Lo primero que hizo como senador fue dar su apoyo a Trump para la presidencia del 2024, pero su carrera se estrenaría con un suceso catastrófico. El 3 de febrero del año 2023, un inmenso tren de carga de la compañía Norfolk Southern transportaba materiales peligrosos a través de East Palestine, Ohio, cuando descarriló, causando una catástrofe ambiental sin precedentes en todo el país. Mientras muchos de los vagones se incendiaban para arder durante días, otros habían vertido casi 400,000 litros de químicos altamente tóxicos como el cloruro de vinilo, residuos de benceno y acrilato de butilo, generando una combinación altamente peligrosa que envenenó los aires de Ohio en una nube infernal. La gente comenzó a evacuar sus casas, la ciudad se había convertido en una nueva Chernobyl y miles de animales murieron al entrar en contacto con el agente químico. Aprovechando la situación,
continuación, 2 semanas después del descarrilamiento, Vance filmó un mensaje al público estadounidense desde la orilla de un arroyo ultracontaminado. Con un fondo de bosque invernal marrón con tonadas de gris, usó un palo para remover una columna de contaminación oleosa. No se olviden de esta gente, dijo cínicamente mirando a la cámara. Hey guys, so I'm here at Leslie Run and there are dead worms and dead fish all throughout this water. Something I just discovered is that if you scrape the creek bed, it's like chemical is coming out of the ground. Can you come here and let me just show this to people. I don't know if you're going to see this in the camera, but watch this. Just see that chemical pop out of the creek. This is disgusting. And the fact that we have not cleaned up the train crash, the fact that these chemicals are still seeping in the ground is an insult to the people who live in East Palestine. Do not forget these people. We've got to keep applying pressure. That's how we're going to fix this problem. Thank you. Y sus palabras parecen haberse hecho realidad. Después de unos meses de intensa vorágine mediática, la atención nacional se había desvanecido, mientras que los residentes de Ohio todavía siguen esperando las respuestas prometidas por funcionarios como Vance, quienes habían asegurado medidas para la catástrofe que jamás llegaron. Lo cierto es que su atención estaba en otro lugar. Parte de su carta de presentación se centró en la política exterior, deseando ganar el apoyo del lobby sionista en el marco de los bombardeos en Gaza. Y estos solo pueden suceder a través de sus amigos de Silicon Valley. Mientras los gritos de los bebés inundan los cielos de Palestina, o los padres aterrorizados se llevan los restos de sus hijos en bolsas de plástico, todas estas escenas sórdidas son posibles gracias a Peter Thiel y a Palantir, mediante el software Lavender, cual salido de la peor pesadilla de Orwell. Lavender utiliza inteligencia artificial y Big Data para ayudar al ejército israelí a vigilar, localizar y asesinar a cientos de miles de palestinos. El programa crea perfiles de cada persona en Gaza y les asigna una puntuación del 1 al 100 según las conexiones que perciba la IA con individuos pertenecientes a Hamas. El simple hecho de compartir horarios de trabajo similares, estar en un grupo de WhatsApp con un miembro de Hamas o llamarse igual a 1 elevan la puntuación de una persona. Y si ese número alcanza cierto nivel, se la incluye automáticamente en una lista de personas a las que matar. Como dato de color, solo en los primeros meses posteriores al 7 de octubre del 2023, Lavender identificó a más de 37.000 palestinos para ser ejecutados. Y las mismas fuerzas de defensa israelí admitieron que tenían una tasa de falsos positivos del 10%. Aún así, a los analistas de las fuerzas sionistas se les dijo que trataran las sugerencias de Lavender como órdenes. Según un informante, se dedicaron tan solo 20 segundos a cada objetivo, llegando a destruir edificios enteros por identificar a un solo presunto miembro de Hamas. Y para cerrar el círculo de los negocios del jefe de J.D. Vance, un defensor de los valores familiares, Lavender también dio a los niños palestinos una puntuación recomendando a muchos de ellos para su ejecución. Casualmente, para ese entonces Vance ya se había vuelto un ferviente defensor de Israel, atribuyéndoselo a su fe cristiana. Tanto que llegó a decir que el interés estadounidense en la entidad sionista se debe a que la mayoría cree que El Salvador nació, murió y resucitó en esa estrecha franja frente al mar Mediterráneo. Ya lo había dicho en sus memorias. Mamao tenía 2 dioses, Jesucristo y los Estados Unidos. Yo no era diferente. Y para completar la tríada, ahora podíamos agregar al Estado de Israel. Mientras Thiel se reunía con las fuerzas sionistas para firmar un contrato multimillonario para un paquete de defensa, Vance comenzó a presionar a sus colegas del Senado para que separaran la financiación para Israel y Ucrania. Presentó un proyecto de ley que proporcionaba $14.300 millones en ayuda solo para Israel. El proyecto de ley prevé financiación del sistema de defensa de antimisiles Iron Dome y la reposición de las reservas nacionales después de enviar armas y municiones a Israel. Además, impide explícitamente que parte de esos fondos se destinen a entidades en Gaza o apoyen el esfuerzo bélico en Ucrania. Israel tiene derecho a la legítima defensa, lo que incluye contraatacar con una fuerza abrumadora a sus enemigos, afirmó J.D. Vance.
Ahora, como siempre, debemos apoyar a nuestros aliados en su lucha por la libertad y la seguridad, sentenciaría con frialdad. En cuanto a la situación en Europa del Este antes de la invasión rusa, dijo que no le importaba de una forma u otra lo que sucediera en Ucrania. El pueblo estadounidense no tolerará otra guerra interminable y tampoco yo, declaró. A mediados de julio, oponiéndose a la aprobación del Congreso de 61.000 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania. Estamos perdiendo fácilmente $500 millones por el conflicto de Ucrania. ¿Por qué? Para que uno de los ministros de Zelensky pueda comprar un yate más grande, diría más tarde en otra entrevista con Steve Bannon. Pero quizás entre todo eso olvidaba los negocios multimillonarios de su socio Peter Thiel con el gobierno de Zelensky. Además de su uso en Gaza, su empresa Palantir también está profundamente involucrada en la guerra de Ucrania, proporcionando soluciones de vigilancia, inteligencia y selección de objetivos para el gobierno ucraniano. Thiel se había integrado en la administración de Zelensky, siendo que más de media docena de sus ministerios, incluido el de defensa, dependen de su software. Pero las principales quejas de Vance eran que los Estados Unidos estarían mejor si reforzaban la frontera sur o si desplegaban tropas para luchar contra los carteles de droga en México. Incluso llegaría a culpar a los inmigrantes por la gente que padeció adicciones tal como su madre. Las drogas que fluyen a través de la frontera están matando a estadounidenses, mientras que los combates en Ucrania no. Fueron sus palabras. Mientras la mitad de los conservadores lo miraban con suspicacia, los propios progresistas advertían en su discurso un cinismo peligroso. Incluso llegó a culpar a los inmigrantes por gente que padeció adicciones como su madre. Las drogas que fluyen a través de la frontera están matando a estadounidenses, mientras que los combates en Ucrania no. Fueron sus palabras. La mitad de los conservadores lo miraban con suspicacia, mientras los propios progresistas advertían en su discurso un cinismo peligroso. Lejos del revuelo mediático y sus insinuaciones ideológicas, Vance apenas era conocido, aunque en el mundo corporativo ocurría lo contrario. Desde el 2023 había recibido millones en contribuciones para su campaña de reelección desde corporaciones como SpaceX, Honeywell, Comcast y organizaciones como la Coalición Judía Republicana. También hicieron su donación corporaciones como Altria, Nextera y Marathon Petroleum. Pero el joven Hillbilly volaba más alto y su destino no incluiría otra campaña para el Congreso. Durante el transcurso del 2024, nadie sospechaba quién sería elegido por Donald Trump como su compañero de fórmula. Y lo cierto es que no sería el magnate quien decidiría el candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos, sino las propias corporaciones multimillonarias. El mes de junio, Vance voló a San Francisco para celebrar un acto de recaudación de fondos para Donald Trump y luego de organizarle una cena privada donde auspiciaría como anfitrión con 2 docenas de ejecutivos e inversionistas del sector tecnológico y de las criptomonedas. El lugar de reunión fue la opulenta mansión de Pacific Heights de su amigo David Sacks. Vance ya había depositado su confianza en Sacks, llamándolo uno de mis confidentes más cercanos en la política. Durante la cena de esa noche, con un costo de $300,000 por persona, Trump y otro inversor tecnológico estaba cuando preguntó medio en chiste a quién debería elegir como compañero de fórmula en aquella sala, aunque allí estaba presente Doug Burgum, el gobernador de Dakota del Norte, quien también aspiraba a la vicepresidencia, pero sus intenciones se verían truncadas pronto, dado que Sacks y los demás tecnócratas no dudaron demasiado y respondieron al unísono: elija a Vance. Este es el que quiero al lado de Trump, publicó luego en X y añadió: Dios bendiga a JD, Dios bendiga a Trump, y Dios bendiga a los Estados Unidos de América. El Hillbilly se planificaba como el mejor postor, siendo la conexión con el complejo tecnocrático de Silicon Valley, y aunque sus lazos con Trump parecían más estrechos, la relación de Peter Thiel con el magnate se habría deteriorado. En una conferencia en Aspen, Thiel dijo que votaría a Trump solo si me ponen una pistola en la cabeza, pero solo debía de levantar un teléfono y hacer las llamadas necesarias para terminar de colocar a su empleado en una posible contienda que le abriría las puertas a la Casa Blanca. Y así fue. Comenzó a hacer llamadas para animar a Trump a elegir a Vance, y fue él mismo quien acompañó personalmente a J.D. Vance al resort de Mar-a-Lago, donde mantuvieron una conversación con Donald Trump que se extendió por casi 3 horas para terminar de suavizar la relación. La propuesta del tecnócrata tuvo éxito, y tan solo un mes más tarde, Trump sorprendería al mundo al presentar al desconocido e inexperto senador como su futuro vicepresidente. Apenas se dio
el anuncio, Thiel envió un mensaje a sus asociados para expresar su entusiasmo, y no era para menos, dado que su decisión podía otorgarle un poder sin precedentes sobre la dirección del país. Tampoco sería el único en sacar rédito, puesto que Trump y el gobierno estadounidense ya habían firmado incontables concesiones en el pasado, beneficiando a los faraónicos proyectos de Elon Musk. Con el anuncio de Vance volverían al ruedo. Según conversaciones privadas, Musk habría animado a Trump y el lunes, tan solo hacerse público el nombramiento, dijo que la selección de Vance fue una excelente decisión. La campaña estaba en marcha y Vance no tardó en ofrecer al público la mejor de sus caras. Con un cinismo absoluto arrancó a publicitarse arremetiendo contra las empresas tecnológicas de Silicon Valley, diciendo: la gente en este país ya no puede decir lo que piensa y eso es por Silicon Valley. Mientras más gente se da cuenta de esto, en la izquierda o en la derecha, más se hace para impedir la libertad de expresión, dijo al medio Breitbart de Steve Bannon, el empleado de sus jefes en común, los Mercer. Los mítines se sucedían uno tras otro y la fecha del debate de los vicepresidentes se acercaba. Pero Vance no ofrecía más de lo que todos deseaban escuchar de un supuesto conservador: políticas antiprogres, leyes antiaborto, promesas cristianas y que jamás estará de acuerdo con los intereses de Silicon Valley. Incluso había elogiado a la Comisión Federal de Comercio por presentar demandas antimonopolio contra las mayores empresas tecnológicas, llegando a pedir la disolución de Google porque era una empresa explícitamente progresista. Sí, todo esto después de que Eric Schmidt lo respaldara con millones para su empresa Narya Capital. Como otra de sus cartas de presentación, volvió a oponerse a la guerra de Ucrania, siguiendo la premisa de Trump de Estados Unidos primero. En una entrevista en The Sean Ryan Show, se le preguntó sobre los planes de Trump para poner fin a la guerra. Vance respondió que Donald se reuniría con los rusos, los ucranianos y los europeos y les diría: ustedes tienen que pensar cómo sería un acuerdo pacífico. Posteriormente, el hillbilly explicó lo que cree que implicaría dicho acuerdo. Los rusos conservarían el territorio que han tomado y se establecería una zona desmilitarizada a lo largo de las líneas de batalla, con el lado ucraniano fuertemente fortificado para evitar otra invasión rusa. Según Vance, si bien el resto de Ucrania seguiría siendo un estado soberano e independiente, Rusia recibiría una garantía de neutralidad por parte de Zelensky. Los medios no dejaban de proyectar a un héroe blanco, joven y conservador, que se oponía a la inmigración, pero no señalaba la ironía de que su esposa es una india hija de inmigrantes. Se vendía como cristiano, pero nadie resaltaba que se casó bajo el rito hindú y que en sus años de progre en Yale era un ferviente ateo. Pero principalmente ignoraban el historial de redes que lo unían no solo al lobby de la guerra, sino también a la censura tecnocrática que tanto criticaba. Vance había abogado hasta el cansancio en favor de la libertad de expresión, pero su sociedad con Thiel no cuadraba en su discurso. Su benefactor, el sujeto que dijo que la libertad y la democracia son incompatibles, es además un inmigrante alemán que trabaja con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, deportando masivamente a familias indocumentadas. Un defensor de la libertad de expresión que ataca a los medios que no se adaptan a él. Y mientras la prensa elogiaba a Vance como un aislacionista por oponerse a las intervenciones internacionales, por primera vez ciertos periodistas señalaron el peligro de su discurso, ya que a la par que aboga por reducir el influjo tanto en Europa como en Medio Oriente, defiende la intervención militar para frenar el ascenso de China. Según Vance, salir de Medio Oriente es importante no como un fin en sí mismo, sino para mantener un enfoque concentrado en China. Dicho enfoque, según él, durará casi medio siglo. Así, en esa nebulosa mediática, transcurrió el mes de septiembre, y mientras las cámaras se posaban sobre Trump y Kamala, la gente esperaba el turno de los candidatos a la vicepresidencia. El 1 de octubre, Vance se presentó para enfrentarse a su contrincante, el demócrata de Minnesota, Tim Walz. Después de una introducción compadeciéndose de él mismo, comenzó con la primera pregunta que lanzó la presentadora, sobre si apoyaría un ataque preventivo de Israel sobre Irán, y Vance no dudó en declarar su posición bélica digna de cualquier demócrata. Tampoco parecía muy conciso cuando le preguntaron sobre si separaría a los padres de sus hijos en el caso de las deportaciones, sin mencionar que gran parte en aquellas separaciones son posibles gracias a su amigo Peter Thiel y su apoyo al sistema de aduanas. Durante la presentación, JD se mostró a la delantera casi durante todo el
al debate. Y aunque Walz parecía un contrincante mediocre para este personaje tan cínico como camaleónico, fue la propia presentadora quien lo puso en un aprieto cuando señaló astutamente su pasado anti-Trump. Hasta entonces, solo quedaba esperar el gran día. El pasado 5 de noviembre, los estadounidenses acudieron a las urnas decididos a depositar su voto. Tras un día de total tensión, las reñidas elecciones terminaron de definirse durante la madrugada, y para la mañana siguiente los medios anunciaron en sus titulares la arrolladora victoria de Donald Trump. J.D. Vance se había convertido en el vicepresidente electo de los Estados Unidos, pero todos ignoraban el peligro que aquello puede significar no solo al mundo, sino también para el propio presidente. Los atentados que recibió Trump desde que le dispararon en Pensilvania pusieron la mira de los medios en los enemigos externos, siendo la mayor amenaza que enfrenta hoy el candidato electo su propio vicepresidente, un declarado antitrumpista que hoy se posiciona como el heredero del Partido Republicano, sea cual sea el destino de Donald Trump. Vance es hoy el candidato de las élites corporativas. Representa no solo desde los intereses de Silicon Valley hasta el lobby sionista, sino el destino de la nación más poderosa del mundo. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.